Bueno chicos, continuemos. Ahora vamos a hablar acerca del sistema de lanzaderas. No vamos a explicarlo. Esto es algo bastante interesante también, que nos va a permitir entender finalmente cuánto es el balance energético total de ATPs que se obtienen por cada glucosa. Es importante que lo captemos, miren. He hecho un esquema. Este rectángulo naranjado sería toda la célula. Este rectángulo rojo interno sería una mitocondria. Recuerda que es solo un esquema, una representación. Entonces recuerde qué ocurre en la primera etapa citosólica. La glucosa es desdoblada hasta 2 piruvatos, obteniéndose 2 ATPs netos y 2 NADH2. Entonces, ¿qué ocurre ahí, no? Ahí ocurre algo interesante. Usted sabe que dentro de la mitocondria, a nivel de las crestas mitocondriales, se va a obtener una gran cantidad de ATP. Ahora, en el proceso llamado fosforilación oxidativa. Se llamaba así porque recuerde llegaban los NADH2 y los FADH2 a dejarle electrones y protones y de esa manera poder formar el ATP. Entonces, yo le había mencionado hace un rato que la célula no desperdicia nada. O sea, a la célula le conviene que los hidrógenos obtenidos en estos procesos lleguen al interior de la matriz mitocondrial o de la mitocondria para que luego puedan fosforilarse en la cresta. Entonces, fíjese usted aquí, estos hidrógenos citosólicos obtenidos en la glucólisis deben de ingresar a la mitocondria para ser aprovechados sus electrones y protones y poder producir una mayor cantidad de ATPs. Entonces, para aprovechar estos hidrógenos citosólicos de la glucólisis, hay una serie de proteínas que literalmente lanzan estos hidrógenos al interior de la mitocondria. Esas proteínas que lanzan estos hidrógenos se llaman sistema de lanzaderas. Entonces miren, hay dos tipos de lanzaderas que estudiamos nosotros. La primera de ellas lanza los hidrógenos citosólicos obtenidos en la glucólisis, que están en el NADH2, los van a lanzar al interior. Y al interior lo recibe dos FATs. Entonces, esta lanzadera que lanza los hidrógenos hacia los FATs de la mitocondria tiene un nombre. Profe, ¿cómo se le llama? Es la lanzadera glicerol fosfato. Es la lanzadera glicerol fosfato, también le llaman glicerol 3-fosfato. Ahí está. Entonces la particularidad de la lanzadera glicerol fosfato es que lanza los hidrógenos citosólicos de la glucólisis a la matriz mitocondrial y quien lo recibe son dos moléculas de FAT. Entonces cuando lo recibe las dos moléculas de FAT, profe, entonces esto se convierte, estos dos FAT que están llegando y recibiendo pues los hidrógenos, se van a convertir en dos moléculas, vamos a ponerlo con color más fuerte, en dos moléculas de FAT-H2. En dos moléculas de FAT-H2. Ya está, eso ocurre. O sea, la primera lanzadera que estudiamos agarra los hidrógenos citosólicos de la glucólisis que están en el NADH2 y los lanza al interior de la mitocondria, de la matriz, que hacia dos moléculas de FAT. Pero también hay otra lanzadera, ¿no? Otro caso, que agarra esos hidrógenos y los lanza al interior, pero esta vez quien los recibe serían dos moléculas de NAT. Entonces, cuando quien recibe son los dos NAT, es porque la lanzadera se llama, es la lanzadera malato aspartato. Es la lanzadera malato aspartato. Entonces, cuando la lanzadera malato aspartato, estas proteínas, agarran los hidrógenos citosólicos y lo envían al interior, lo va a recibir dos moléculas de NAT. Y cuando estos NAT reciben esos hidrógenos, estos NAT se van a volver en dos moléculas de NADH2. Dos moléculas de NADH2. Y ahí lo tenemos. Ahora, si usted es acucioso, es observador, es bastante minucioso, le quiero preguntar, ¿no? Para que usted se dé cuenta, ¿cuál de las dos lanzaderas, así de lo que estamos viendo aquí nomás, es más energética? ¿Cuál de las dos lanzaderas podría formar más energía? ¿La glicerol fosfato o la malato aspartato? Entonces por ahí me responderá, profe, al ojo se ve que es la malato aspartato. ¿Por qué? Porque tiene
como productos finales a 2 NADH2. Si usted hace su equivalencia, ¿se acuerda? Habíamos mencionado que un NADH2 equivale a 3 ATPs y un FADH2 equivale a 2 ATPs. Si acá hacemos la equivalencia, profe, ¿cuánto se obtiene aquí? Pues obtendrían 6 ATPs. Muy bien. Y aquí, ¿cuántos obtendrían? 4 ATPs. Entonces, simplemente observando, nos damos cuenta que la lanzadera malato-aspartato es más energética que la lanzadera glicerol-fosfato. Entonces, profe, las células de nuestro organismo que tienen un mayor alto rendimiento energético, que tienen una alta tasa metabólica, van a usar la lanzadera malato-aspartato. Entonces aquí le voy a apuntar. La lanzadera malato-aspartato se encuentra en células, vamos a borrar acá esto un ratito, ¿no? En células con una alta tasa metabólica o con alto gasto energético si gusta, ¿no? En células con una alta tasa metabólica, Profe, ¿y cuáles serían estas células que tienen una alta tasa metabólica, ¿no? Por ejemplo, tendríamos a las neuronas. Otro más, profe, tendríamos a los hepatocitos. Las neuronas son las células del cerebro, del sistema nervioso. Los hepatocitos son las células del hígado. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos otras células también, que serían las células cardíacas. Las células del músculo cardíaco. Aquí vamos a apuntar. Estas células se denominan miocardiocitos. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Son células con una alta tasa metabólica. El resto de células usan la glicerol fosfato. Entonces, eso hay que manejar. Entonces, profe, como conclusión, podríamos poner el concepto del sistema de lanzaderas. ¿Qué vendría a ser el sistema de lanzaderas? Son proteínas que van a literalmente lanzar los hidrógenos citosólicos de la glucólisis al interior de la mitocondria, para que sean aprovechados en las crestas mitocondriales y produzcan ATP. Entonces aquí le vamos a apuntar. Sistema de lanzaderas vendría a ser el conjunto de proteínas, que literalmente lanzan, le vamos a apuntar entre comillas, ¿no? Que lanzan a los hidrógenos, citosólicos, de la glucólisis, ¿no? Obtenidos en la glucólisis, Profe, ¿hacia dónde los lanzan? Hacia la matriz mitocondrial, ¿no? Hacia la matriz mitocondrial. Eso vendrían a ser el sistema de lanzaderas. Entonces, hay dos sistemas de lanzaderas que hemos estudiado, que suelen ser preguntas de examen de admisión. Ya sabemos cuál de los dos es el más energético. En un rato vamos a hablar del balance y ahí veremos, pues, por ejemplo, que por cada glucosa que entra en la célula, al final se obtienen 36 o 38 ATPs. ¿Y de qué va a depender esa diferencia de ATPs? Del tipo de lanzadera que usa esa célula. Si esa célula utiliza la lanzadera glicerol-fosfato, obtendrá 36 ATPs. Pero si esa célula utiliza la lanzadera malato-aspartato, obtendrá 38 ATPs. ¿Ya, chicos? Entonces a continuación vamos a hablar acerca del balance energético por cada glucosa que llegue a ingresar a la célula.